¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana continuamos con nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema de la agricultura familiar. Es lo que hace referencia a la unidad temática de la economía de América Latina. La necesidad de fomentar la agricultura familiar. Vamos a analizar y observar la manera de cómo se puede autosustentar cualquier familia para tener el autoconsumo y de esa manera cubrir las necesidades básicas, cual es la alimentación dentro del seno familiar. En el Paraguay, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, la agricultura familiar se define como aquella actividad productiva rural que se ejecuta utilizando principalmente la fuerza de trabajo familiar para la producción de un predio, que no contrata en el año de un número mayor de 20 trabajadores asalariados de manera temporal. O sea, que el Ministerio de Agricultura y Ganadería define como digamos, la agricultura familiar como aquel trabajo que se produce en el área rural y que puede ser ejecutado principalmente por los trabajos, por las actividades dentro del seno familiar para la producción dentro de su predio. Entonces puede tener un lugar, un espacio y al fin y al cabo trabajar en ella para una producción, una huerta, una pequeña agricultura para que pueda realizar como un auto sustentable, un autoconsumo y de esa manera poder tener, digamos, la alimentación dentro de la familia, su propio trabajo y su propia producción autosustentable. En este punto observaremos el programa de fomento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Ministerio de Agricultura y la Ganadería cuenta con un programa denominado Programa de Fomento de Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar. Entonces, en cualquier momento, la población rural del sector campesino, sobre todo, o los que están en zonas rurales, pueden acercarse hasta el Ministerio de Agricultura y Ganadería y recibir un asesoramiento de los cuales ellos poseen un programa donde pueda capacitar y puedan asesorar en referencia a la producción de alimentos por la agricultura familiar. Y es una buena alternativa en vista de que pueden trabajar dentro de sus propios predios, de sus propios, digamos, hogares, de tener una pequeña parcela o también conocidos como una pequeña huerta, a fin de que ahí puedan, digamos, recibir los asesoramientos técnicos y de tal manera que puedan tener ahí su propia o pequeña producción para que pueda, digamos, de esta manera autosustentarse o si bien es cierto, hay políticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de poder instalarse charlas de capacitación en las diferentes zonas departamentales y de esta manera poder contar con ese conocimiento de la población rural y de esta manera poder autoabastecerse o autosustentarse, de tal manera para que pueda tener una salida, tener una otra salida de alimentación dentro del seno familiar. ¿Y qué se busca con este programa de fomento? Con este programa de fomento, lo que busca es apuntar a garantizar la disponibilidad de alimentos variados de buena calidad
destinado tanto para el consumo familiar como para el mercado, contribuyendo a la mejora del nivel nutricional y a la calidad de vida, de manera a dar oportunidades justas a las familias dedicadas a este rubro y poder revertir su situación económica para una vida digna. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este programa? El objetivo es fundamental: buscar primeramente tener una buena alimentación, una buena calidad de consumo familiar, o también puede ser que puede ampliar un poco más su rubro económico y poder aquellas familias que puedan tener un poco más extensión de tierras, puedan seguir plantando, puedan seguir cultivando, y esa producción, digamos, de su pequeña agricultura pueda ofrecer a los pequeños mercados que tengan a sus alrededores. Y de esta manera, no solo tener una buena calidad de vida a través de una buena alimentación, sino también poder potencializar la economía de la familia. Y de esta manera poder tener una vida más digna, digamos. En este punto vamos a observar o vamos a analizar los problemas que pueden encontrarse los pequeños productores familiares, o que puedan enfrentar las pequeñas economías dentro de la familia. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las pequeñas economías familiares es la existencia de grandes latifundios. Y en un punto más adelante, vamos a ir a analizar qué es un latifundio. Y ya podemos mencionar brevemente que un latifundio son aquellas personas que tienen grandes extensiones de tierras y algunas veces son productivas y algunas veces son improductivas. Entonces, ahí habla de que las familias, pequeñas familias, se ven afectadas por otros grupos familiares que poseen grandes latifundios, o sea que son grandes producciones o de grandes extensiones de tierra. Y vamos a ver el motivo del por qué estos pueden afectar a los pequeños productores familiares. Resulta que rodean a estos a las pequeñas parcelas que impiden poder, digamos, desarrollarse naturalmente su agricultura por la influencia de los agrotóxicos que utilizan y que inciden negativamente en las pequeñas producciones, como veníamos recalcando, además de afectar la salud de los campesinos. O sea, que los grandes propietarios de extensiones de tierra que se dedican también a la agricultura ya utilizan, digamos, productos tóxicos o agrotóxicos que normalmente son para erradicar las plagas que contienen la producción o la semilla, y que de alguna manera inciden de forma negativa sobre aquellos pequeños productores. Y no solamente en el tema de las plantaciones o en el cultivo, sino que también afecta la salud de aquellas familias que se encuentran a sus alrededores. Entonces, esto es básicamente la problemática que se enfrentan las pequeñas economías familiares. Y en este segmento o en este punto estaremos observando en qué consiste la reforma agraria, donde constantemente están reclamando nuestra población del área rural o del área del campesinado. Entonces vamos a ir analizando brevemente en qué consiste la reforma agraria. Es un conjunto de medidas implementadas por los estados dirigidas a suprimir
las grandes desigualdades en la distribución de la tierra, aumentar la producción agrícola y a prevenir la migración interna del campo a la ciudad, entre otros objetivos. Entonces, aquí vamos a analizar lo que son algunos objetivos fundamentales o primordiales. ¿Cuál es la buena distribución de las tierras? Que todos puedan tener una tierra productiva, una buena cantidad o una cantidad interesante para que pueda tener una producción agrícola y sobre todo poder recibir asistencia técnica. Y esto a su vez los ingenieros agrónomos se instalan hasta allí y puedan ellos campesinados puedan recibir en sus comunidades una asistencia técnica a fin de poder aprovechar la producción o el cultivo de la parte del área agrícola. Y a su vez, digamos, si ellos puedan trabajar en sus comunidades en la agricultura, con el tiempo pueda ser rentable, pueda ser importante en la economía familiar y también para el autoconsumo y no verse la necesidad con el tiempo de vender sus campos y emigrar a la sociedad, perdón, a la ciudad, a los centros o los cascos urbanos y de esta manera crear, digamos, también problemas sociales, porque ¿para qué ellos tendrían que emigrar si en sus propias comunidades puedan producir y tener una buena calidad de vida? Entonces, se erradicaría esto, emigrar a la ciudad y traer problemas sociales y que ellos puedan instalarse dentro de sus comunidades y tener una buena calidad de vida. Y con este programa de la reforma agraria lo estaría brindando el Ministerio de Agricultura y Ganadería. En este punto estaremos también analizando algunos conceptos que se manejan en el área rural o en el área de la agricultura y tenemos allí lo que es el minifundio y tiene que ver con las pequeñas extensiones de la propiedad rural, generalmente en manos de campesinos de una superficie insuficiente para poder desarrollar una explotación racional agrícola. Entonces eso es lo que llamamos el minifundio, una pequeña propiedad rural que está en manos de campesinos. Y por último, tenemos el concepto o entraremos a analizar a qué llamamos latifundio. Es la propiedad territorial de gran extensión parcialmente dedicada a la agricultura o a la ganadería, típica de las sociedades tradicionales donde una clase terrateniente posee gran parte de tierras útiles y disfruta de elevado prestigio social decisivo de un poder político. Entonces, ¿a qué llamamos el latifundio? Y cuando hablamos de este concepto, debemos referirnos a las grandes extensiones de propiedades, donde generalmente una pequeña porción o una pequeña extensión se dedica a la agricultura y a la otra extensión se dedica a la ganadería y normalmente está relacionado o asociado a un prestigio social elevado porque normalmente intervienen estos grupos en las decisiones del poder político. Entonces ya hemos analizado lo que es el minifundio, el latifundio, como así también lo que significaría una reforma agraria y un programa de fomento de una producción económica familiar, especialmente a las familias que están en el área rural. Bueno, de esta manera culminamos nuestro contenido en referencia a las actividades económicas que podría encontrarse en América Latina.